Ezequiel 46 a 48. Ezequiel 46. Así ha dicho Jehová el Señor: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá también el día de la luna nueva. El príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior, y estará en pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto y sus ofrendas de paz, y adorará junto a la entrada de la puerta. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová, a la entrada de la puerta, en los días de reposo y en las lunas nuevas. El holocausto que el príncipe ofrecerá a Jehová en el día de reposo será 6 corderos sin defecto, y un carnero sin tacha, y por ofrenda un efa con cada carnero, y con cada cordero una ofrenda conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite con el efa. Mas el día de la luna nueva, un becerro sin tacha de la vacada, 6 corderos, y un carnero, deberán ser sin defecto. Y hará ofrenda de un efa con el becerro, y un efa con cada carnero, pero con los corderos, conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite por cada efa. Y cuando el príncipe entrare, entrará por el camino del portal de la puerta, y por el mismo camino saldrá. Mas cuando el pueblo de la tierra entrare delante de Jehová en las fiestas, el que entrare por la puerta del norte saldrá por la puerta del sur, y el que entrare por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte, no volverá por la puerta por donde entró, sino que saldrá por la de enfrente de ella. Y el príncipe, cuando ellos entraren, entrará en medio de ellos, y cuando ellos salieren, él saldrá. Y en las fiestas y en las asambleas solemnes será la ofrenda un efa con cada becerro, y un efa con cada carnero, y con los corderos, conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite con cada efa. Mas cuando el príncipe libremente hiciere holocausto u ofrendas de paz a Jehová, le abrirán la puerta que mira al oriente, y hará su holocausto y sus ofrendas de paz, como hace en el día de reposo. Después saldrá, y cerrarán la puerta después que saliere. Y ofrecerás en sacrificio a Jehová cada día en holocausto un cordero de 1 año sin defecto, cada mañana lo sacrificarás. Y con él harás todas las mañanas ofrenda de la 6ª parte de un efa, y la 3ª parte de un hin de aceite para mezclar con la flor de harina, ofrenda para Jehová continuamente por estatuto perpetuo. Ofrecerán pues el cordero y la ofrenda y el aceite, todas las mañanas en holocausto continuo. Así ha dicho Jehová el Señor: si el príncipe diere parte de su heredad a sus hijos, será de ellos, posesión de ellos será por herencia. Mas si de su heredad diere parte a alguno de sus siervos, será de él hasta el año del jubileo, y volverá al príncipe, mas su herencia será de sus hijos. Y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo, para no defraudarlos de su posesión. De lo que él posee dará herencia a sus hijos, a fin de que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. Me trajo después por la entrada que estaba hacia la puerta, a las cámaras santas de los sacerdotes, las cuales miraban al norte, y vi que había allí un lugar en el fondo del lado de occidente. Y me dijo: este es el lugar donde los sacerdotes cocerán la ofrenda por el pecado y la expiación, allí cocerán la ofrenda, para no sacarla al atrio exterior, santificando así al pueblo. Y luego me sacó al atrio exterior, y me llevó por los 4 rincones del atrio, y en cada rincón había un patio. En los 4 rincones del atrio había patios cercados, de 40 codos de longitud y 30 de ancho, una misma medida tenían los 4. Y había una pared alrededor de ellos, alrededor de los 4, y abajo fogones alrededor de las paredes. Y me dijo: estas son las cocinas, donde los servidores de la casa cocerán la ofrenda del pueblo. Ezequiel 47. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó, y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas.
Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Eneglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Así ha dicho Jehová el Señor, estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes. Y la heredaréis así los unos como los otros, por ella alcé mi mano jurando que la había de dar a vuestros padres, por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad. Y este será el límite de la tierra hacia el lado del norte, desde el mar grande, camino de Etlón viniendo a Cedad, Amat, Berota, Sibraim, que está entre el límite de Damasco y el límite de Amat, a Zaraticón, que es el límite de Aurán. Y será el límite del norte desde el mar hasta Azar-Enán en el límite de Damasco al norte, y al límite de Amat al lado del norte. Del lado del oriente en medio de Aurán y de Damasco, y de Galaad y de la tierra de Israel, al Jordán, esto mediréis de límite hasta el mar oriental. Del lado meridional, hacia el sur, desde Tamar hasta las aguas de las rencillas, desde Cades y el arroyo hasta el mar grande, y esto será el lado meridional, al sur. Del lado del occidente el mar grande será el límite hasta enfrente de la entrada de Amat, este será el lado occidental. Repartiréis, pues, esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel. Y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros, y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel, echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en que morare el extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho Jehová el Señor. Ezequiel 48. Estos son los nombres de las tribus, desde el extremo norte por la vía de Etlón viniendo a Amat, Azar-Enán, en los confines de Damasco al norte hacia Amat, tendrá Dan una parte, desde el lado oriental hasta el occidental. Junto a la frontera de Dan, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, tendrá Aser una parte. Junto al límite de Aser, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Neftalí, otra. Junto al límite de Neftalí, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Manasés, otra. Junto al límite de Manasés, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Efraín, otra. Junto al límite de Efraín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Rubén, otra. Junto al límite de Rubén, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Judá, otra. Junto al límite de Judá, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, estará la porción que reservaréis de 25.000 cañas de anchura, y de longitud como cualquiera de las otras partes, esto es, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, y el santuario estará en medio de ella. La porción que reservaréis para Jehová tendrá de longitud 25.000 cañas, y 10.000 de ancho. La porción santa que pertenecerá a los sacerdotes será de 25.000 cañas al norte, y de 10.000 de anchura al occidente, y de 10.000 de ancho al oriente, y de 25.000 de longitud al sur, y el santuario de Jehová estará en medio de ella. Los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas, ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada, junto al límite de la de los levitas. Y la de los levitas al lado de los límites de la de los sacerdotes, será de 25.000 cañas de longitud, y de 10.000 de anchura, toda la longitud de 25.000, y la anchura de 10.000. No venderán nada de ello, ni lo permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada a Jehová. Y las 5.000 cañas de anchura que quedan de las 25.000, serán profanas, para la ciudad, para habitación y para ejido, y la ciudad estará en medio. Estas serán sus medidas: al lado del norte 4.500 cañas, al lado del sur 4.500, al lado del oriente 4.500, y al lado del occidente 4.500. Y el ejido de la ciudad será al norte de 250 cañas, al sur de 250, al oriente de 250, y de 250 al occidente. Y lo que quedare de longitud delante de la porción santa, 10.000 cañas al oriente y 10.000 al occidente, que será lo que quedará de la porción santa, será para sembrar para los que sirven a la ciudad. Y los que sirvan a la ciudad serán de todas las tribus de Israel.
Toda la porción reservada de 25.000 cañas por 25.000 en cuadro, reservaréis como porción para el santuario, y para la posesión de la ciudad. Y del príncipe será lo que quedare a uno y otro lado de la porción santa y de la posesión de la ciudad, esto es, delante de las 25.000 cañas de la porción hasta el límite oriental, y al occidente delante de las 25.000 hasta el límite occidental, delante de las partes dichas será del príncipe, porción santa será, y el santuario de la casa estará en medio de ella. De este modo la parte del príncipe será la comprendida desde la porción de los levitas y la porción de la ciudad, entre el límite de Judá y el límite de Benjamín. En cuanto a las demás tribus, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, tendrá Benjamín una porción. Junto al límite de Benjamín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Simeón, otra. Junto al límite de Simeón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Isacar, otra. Junto al límite de Isacar, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Zabulón, otra. Junto al límite de Zabulón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Gad, otra. Junto al límite de Gad al lado meridional al sur, será el límite desde Tamar hasta las aguas de las rencillas, y desde Cades y el arroyo hasta el mar grande. Esta es la tierra que repartiréis por suertes en heredad a las tribus de Israel, y estas son sus porciones, ha dicho Jehová el Señor. Y estas son las salidas de la ciudad, al lado del norte 4.500 cañas por medida. Y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel, 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, una, la puerta de Judá, otra, la puerta de Leví, otra. Al lado oriental 4.500 cañas y 3 puertas, la puerta de José, una, la puerta de Benjamín, otra, la puerta de Dan, otra. Al lado del sur 4.500 cañas por medida y 3 puertas, la puerta de Simeón, una, la puerta de Isacar, otra, la puerta de Zabulón, otra. Y al lado occidental 4.500 cañas y sus 3 puertas, la puerta de Gad, una, la puerta de Aser, otra, la puerta de Neftalí, otra. En derredor tendrá 18.000 cañas. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será, Jehová Samá.